Dios. Dios bendiga a todas las personas, a todos los hermanos que en esta hora se están conectando a través de las redes sociales. Que sea la gracia del Señor Dios Todopoderoso con todos ustedes. Hemos llegado a una oportunidad de alabar y adorar al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, al Dios de todo el universo. Y en esta hora vamos a alabarle. Tu fidelidad es grande.
amor y su misericordia. Te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, merecedor de gloria, merecedor de la alabanza. En esta hora te adoramos, Señor. Tu pueblo, Padre, desde su casa te adoran, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. ¿Sabes qué pasa cuando levantas tus manos? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, siéntelo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, levántalas al cielo, aunque tengas mil problemas.
glorifica y alaba su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Buenas tardes, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes desde este lugar con el propósito de compartir las Sagradas Escrituras. Espero se encuentren bien de salud y emocionalmente en todas las áreas de la vida. Así que para nosotros es un gozo desde Puerto Boyacá, entrar a sus hogares para juntamente con ustedes compartir la palabra del Señor. En esta tarde queremos leer un pasaje de las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 1, 2 versículos. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19 de Efesios capítulo 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. En esta tarde sería bueno que iniciáramos este mensaje o este servicio haciéndonos una pregunta que queda bien para el tiempo, para el momento actual que estamos viviendo. Y habiendo leído estos dos versículos, entonces debemos preguntarnos en esta tarde: ¿cómo salir adelante cuando sabes que estás hundiendo o cuando sabes que te estás hundiendo? ¿Cómo puedo yo salir adelante? ¿Cómo puedo yo avanzar cuando yo estoy viendo que me estoy hundiendo? Que cada momento pues el conflicto, el problema se acrecienta o se agiganta. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cómo podría yo sobreponerme a la dificultad que es posible me está azotando? Bueno, aquí en estos dos versículos que hemos leído en la tarde de hoy, el apóstol Pablo nos da algunas cosas fundamentales, algunos pasos fundamentales para la vida de cada cristiano en todas las épocas. Fue dada en aquel entonces, cuando se escribió este pasaje, a hermanos que estaban pasando por dificultades, es posible, no igual a la que nosotros estamos pasando, pero dificultad por dificultad, todo es dificultad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando los corazones se abren a Dios, entonces se establece el ambiente propicio para oír la palabra de Dios. Es decir, que cuando un corazón está dispuesto o un corazón se abre al Espíritu de Dios, ese corazón está listo, está dispuesto a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios o el consejo que Dios está dando a dicho personaje en el momento preciso para sobreponerse a la dificultad o al conflicto que en ese momento lo está asediando. Entonces es allí cuando el Espíritu Santo tiene libertad para actuar, para penetrar a la vida de esta persona, traer iluminación. En el mensaje de hoy vamos a hablar acerca de hombres y mujeres que atravesaron o que pasaron o que es posible están pasando en estos momentos difíciles y de cómo Dios los llevó a sorprendentes resultados. Es decir, que estas personas que cruzaron por estos valles, por estos momentos de dificultad, no se quedaron allí, sino que Dios les dio la oportunidad de sobreponerse, de salir de ese conflicto, de salir de ese embate donde estaban involucrados. Entonces esas pautas que se le dieron en ese entonces para que estas personas pudieran vencer, se plasmaron en la Biblia para también ayudarnos a nosotros en estos tiempos y en todos los tiempos que Dios nos permita vivir aquí en el planeta Tierra. Uno de los grandes deseos del Señor es que podamos descubrir sus maravillas, mi hermano,
para poder aplicarla a la vida de cada uno de nosotros, lo que su palabra nos enseña, o lo que su palabra nos dice, o el consejo que nos da Dios a través de ella. En los versículos que leímos, o en el pasaje que leímos, vemos que el Espíritu Santo quiere alumbrar nuestro entendimiento. Si bien al nacer, Dios nos dio 5 sentidos para manejarnos en la vida. Al conocer la salvación, entonces, es dado otro sentido, que es el sentido espiritual. A partir de allí, el Señor nos comienza a mostrar su magnificencia, más allá de lo que podemos ver nosotros con los ojos naturales. Más allá de lo que podemos lograr ver, de lo que podemos lograr captar. Jesús ha dado, por ejemplo, capacidad de ver lo sobrenatural. Usted y yo estamos capacitados para mirar más allá de lo que estamos viendo en la actualidad, de ver cómo lograr el éxito o el triunfo cuando nuestras vidas se están derrumbando. Y aunque para el mundo sea locura, para los creyentes es sabiduría. No, mi hermano, el no creyente siempre actuará como no creyente, a menos que decida creerle a Dios. Es por eso entonces que más de lo que se esfuerce no logrará comprender lo que vive un creyente. No, aunque hayan tormentas, el cristiano actúa como viendo a Dios. En medio de la tormenta sabe que Dios está, sabiendo que todo problema es momentáneo y persevera o perdura o dura hasta ver la victoria, hasta que usted, yo y veamos la victoria. Ahora, la Biblia habla de la doble porción que este hombre Eliseo pide al profeta. Esa doble porción también, hermano, es para usted y para mí. En realidad estaba creyendo en un nivel de poder este hombre y autoridad superlativo. ¿Se acuerdan que estoy hablando de Eliseo? Y estoy hablando del profeta Elías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del 9 al 10, donde este hombre pide una doble porción de espíritu. Algo que hoy está a nuestro alcance, si tan solamente usted y yo nos dedicamos a creer y confiar en nuestro Dios. Confiar en Él, creerle a Él, porque de una u otra manera el éxito, la victoria, está en Dios. La Biblia está llena de maravillas. Lo que ocurre es que algunos viven como si no las vieran. Toda esa gloria de Efesios, la forma en la que Pablo hablaba de la superminente grandeza del poder de Dios, hace referencia a una gloria suprema, algo que escapa a los que no tienen fe, pero da plenitud al que se anima a vivir por ella. Ahí entonces se marca la gran diferencia entre el que tiene fe y el que no la tiene, el que cree que puede lograr alcanzarla y el que no cree alcanzarla. Entonces allí se marca la diferencia y solamente salen triunfadores aquellos que le creen al Señor, aquellos que creen en la palabra, aquellos que hacen la diferencia entre lo uno o lo otro. A diferencia de los libros comunes que uno lee por ahí y que viven recomendando por ahí, cuando leemos la Biblia tenemos la gran oportunidad de hablar con el autor. Acuérdense ustedes que el autor de la Biblia es Dios mismo, y una vez que estamos leyendo la Biblia, una vez que estamos estudiando la Biblia, estamos hablando con Dios a través del escrito o a través de la escritura. Claro que sí, porque cuando le pedimos iluminación, como dice Pablo, al Espíritu Santo, Él mismo es el que habla a nuestro corazón, nos ilumina la mente, el entendimiento, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos en ese momento y qué es lo que Dios quiere que entendamos para salir de ese conflicto. Ahora, ¿a quién le entregas el timón de tu vida en los momentos conflictivos? En el capítulo 5 de Lucas, versículo 1 y 6, podemos encontrar el relato de la pesca milagrosa. Usted lo ha leído y lo sabe.
Pedro había estado, mi hermano, intentando pescar toda la noche, pero sin resultado. Luego de que Jesús subiera a su barca para predicar la palabra de Dios, allí le dijo que volviera a intentarlo. Una vez que Jesús da el mensaje a la gente que está allí en la playa, a sabiendas lo que había acontecido con Pedro, que no habían pescado absolutamente nada o no habían capturado nada, ahora Pedro era un experto en el tema. Le explicó que ya lo había hecho cuando Jesús le dijo que lo hiciera. Él se sentía cansado de intentarlo, habiendo dado todo y sintiendo que ya no valía la pena seguir haciéndolo. Sin embargo, confió en la palabra que Jesús le dio y volvió o bogó mejor mar adentro. El resultado es bien conocido por usted y por mí y por todos los lectores de la Biblia. Encontró tantos peces que las redes se le rompían, dice el escritor. ¡Qué maravilla! Cuando confiamos en Dios a pesar de lo que nuestros ojos ven. Las cosas más maravillosas comienzan a ocurrir cuando comenzamos a obedecerle al Señor. Ahora, cuando Jesús subió a la barca de Pedro, él era un hombre con las redes vacías. O sea, Pedro era un hombre con las redes vacías, con sus manos vacías también, con sus sueños apagados. Sin embargo, al permitirle al Señor usar su barca para bendecir a otros, fue el primer paso para un gran milagro de abundancia. Entonces, no importa lo que hayas vivido, Dios puede cambiar la vida en un momento. Él es experto en esto. Para Él no hay nada imposible. Si nos creó del polvo, ¿cómo va a ser difícil hacer un milagro en sus criaturas? Si invitas a Jesús en esta tarde a tu vida y le dejas tomar el timón, todo comienza a ser bendecido o bendecida de uno. Y no solo esto, mi hermano, mi amigo, sino que también tu propia vida, tu negocio, tu familia, será de bendición a los demás. Porque aquí usted y yo lo podemos notar en la bendición que Pedro recibió. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos guíe, nos dé directrices, nos dé dirección, nos diga por dónde tenemos que seguir y qué debemos hacer en el momento preciso. Solo Dios puede resolver nuestros conflictos por muy difícil que parezcan. Pero muchas veces nosotros buscamos orientación en el hombre. Si es posible, en el hombre o en la persona en que nosotros buscamos orientación, está más hundido que nosotros. Entonces es importante que esto que hemos visto nos permitirá llevar el texto bíblico que hemos leído a la realidad cotidiana de la vida de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿a quién está dando usted la dirección de su barca? ¿Quién está dirigiendo su barca? Siempre hay una salida en todo conflicto. En el capítulo 21 del Génesis, versículos 15 al 19, encontramos la historia de una mujer y un muchacho llamado Agar y su hijo. Ella sentía que había llegado el fin de su vida. Ustedes recuerdan que ella fue expulsada de la casa de Abraham y salió al desierto, allá se le termina el agua, la comida y todo, y no tenía nada que darle a Ismael, su niño, muy pequeño en ese entonces, y no sabía qué hacer. Entonces ya no tenía más expectativa, no había esperanza para ella, sino que su hijo muriera. Y ella se distanció un poquito para no ver cómo su hijo moría. Ella sentía que no había remedio, no había absolutamente solución para ello. Ya no tenía más esperanza, se había perdido todo. Sin embargo, Dios tenía propósito para ellos. Y Dios conocía el conflicto que ellos estaban pasando en ese momento. Cuando algo no ocurre, ¿cómo lo esperamos? A veces creemos que no existe ninguna solución y que no hay más esperanza, que no hay nada que hacer porque ya se agotó todo.
Es allí donde debemos recordar que Dios es quien tiene la última palabra y quien abre nuestros ojos para mostrarnos los recursos divinos. Estamos en un momento de confusión. La gente está confundiendo cada día más a la gente. Pero recuerde, mi hermano, que en este asunto, en este problema, en este conflicto, la última palabra la tiene Dios. Y no importa que los hombres dictaminen o profeticen en el término que nosotros entendemos, de que esto, de que un año más, de que no. La última palabra la tiene el Señor. Ayer, la Iglesia Cristiana Cuadrangular a nivel nacional tuvo un clamor por nuestro país, Colombia. Y cerca de 3 millones de personas estábamos ayer en oración. En esas 3 millones de personas que estábamos orando ayer, ¿estaba usted metida? ¿Estaba usted amigo? ¿Estaba usted mi hermana? ¿Estaba usted mi hermano? Y estábamos clamando precisamente por los conflictos, por los problemas de la familia, los problemas del hogar, los problemas de salud, los problemas de falta de muchas cosas. Y en esa plegaria, en ese grupo de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que clamábamos ante Dios, estaba usted involucrada. Estaba usted rodeada de oraciones para que sus conflictos, para que su problema fuese resuelto. Yo no sé si a nivel nacional Dios haya hecho un milagro estupendo en el día de ayer, y es bueno que usted lo comunique. A veces pensamos que lo que estamos viendo ya es demasiado, ya no hay esperanza, ya no hay solución, y nos desesperamos. Y el desespero nos lleva a confundirnos y a hacer muchas cosas. Pero mi hermano, parece que ya no vemos salida. Las cargas se tornan más pesadas cada día. Pero si le permitimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, hallaremos la respuesta delante nuestro. La respuesta está a nuestro lado, la respuesta está allí. Lo que pasa es que el conflicto no nos deja ver el problema y nos centramos más en el problema que en lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Esto es movernos en lo sobrenatural. Es dejarse guiar por el Señor. Dios nos sustenta, nos alienta y nos sostiene. Así como en el caso de Eliseo y su siervo Giesi. ¿Se acuerdan ustedes de él también? En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, donde la Escritura dice que había un gran ejército militar planeando matarlos a ellos, quitarles la vida. Sin embargo, el profeta pudo ver que mayor era el ejército de Dios que los defendía. Y su siervo Giesi estaba asustado, estaba perplejo porque no veía solución, solamente veía a Eliseo y él, 2 personas para un gran ejército. Así que Eliseo tuvo que decirle a Dios que le abriera los ojos a este hombre o a este muchacho para que pudiera ver lo sobrenatural. Una vez que Dios abre los ojos de este hombre, se da cuenta que un gran ejército a caballo con carros de fuego tenían el campamento rodeado, y que era más grande el ejército de ellos que el de los enemigos. Así ocurre con los hijos de Dios, así ocurre con nosotros cuando algo nos presenta batalla. Al mismo tiempo, el ejército del Señor está a nuestro alrededor para protegernos. Acuérdense que la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Más son los que están con nosotros, dice la Escritura, que los que están en contra nuestra. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Con nosotros está el Todopoderoso y con el mundo está el derrotado. De manera que ya somos vencedores, como dice la Escritura. El hecho de saber eso, ya somos vencedores. Los caminos de Dios son caminos de bendición. Son una mezcla de momentos, claro. Pues todos no son fáciles los momentos y los caminos. Hay montes y valles, y la Escritura lo dice. Y los enemigos de aquel entonces no les gustaba pelear con el pueblo de Israel en los montes, porque sabían que Dios, o ellos creían que Dios solamente era Dios de montes. Entonces los invitaban
a lo plano, porque sabían que ir a lo plano era sinónimo de Dios rebajarse, y ellos no creían que Dios se iba a rebajar. Pero una vez que enfrentaron al pueblo de Israel en los valles, pudieron entender también que el Señor es de montes y es de valles. O sea, Él pelea las batallas de su pueblo donde sea. Entonces es eso lo que tenemos que entender. Las cosas, mi hermano, funcionan con el Señor donde estén. Ahora, si queremos, por ejemplo, ver la bendición y la multiplicación en nuestras vidas, primero debemos dejar que Jesús entre en nuestra barca. Pedro estuvo en la barca toda la noche con sus compañeros en alta mar, pescando. Y dice la Escritura que les llegó la mañana y no pescaron nada, hasta que Jesús entró a la barca de Pedro. Hasta que Jesús no tome el control de nuestra vida. Y luego dejarnos guiar hacia los recursos que necesitemos para ser bendecidos y también ser de bendición. Porque Dios nos bendice para que también seamos de bendición a otros. Y ya ustedes saben el relato que vimos en Lucas. La Biblia nos nutre de historias que cuando nos detenemos en ellas nos sentimos identificados con esas historias. Es por eso que debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para entender cómo enfrentar los no del mundo y cómo descubrir los sí de Dios. Por ejemplo, sus promesas, sus caminos, sus decisiones. Es eso lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros para guiarnos cuándo debemos movernos y cuándo no debemos movernos. Si miramos al cielo, mi hermano, entonces podremos encontrar siempre respuesta y recursos para tomar las mejores decisiones. Dios quiere hacer eso, Dios quiere guiarnos, el Espíritu de Dios quiere guiarnos. Jesús le pidió a Pedro entrar en su barca para hablarle a la gente. Jesús le dijo que le prestara su barca y Jesús entra en la barca de Pedro una vez que está en la orilla y allí comienza a hablarle a la gente. Y después que Jesús le habla a la gente, le pidió que vuelva al trabajo para pescar. Si analizamos esta situación, encontraremos que eran las mismas redes, los mismos socios, y Pedro, el profesional, el pescador, el entendido. Sin embargo, el milagro los sorprendió. Y aunque uno se tiene a dejarlo todo, no intentarlo más o renunciar, etcétera, etcétera, lo que verdaderamente cambió su realidad fue cuando le dio el control de todo a Jesús. Allí las cosas son diferentes cuando nosotros las dirigimos y cuando el Señor las dirige. Cuando actuamos por nuestra propia cuenta o cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Allí es donde se marca la diferencia. Porque muchas veces le pedimos dirección a Dios y siempre salimos haciendo lo que nosotros hemos pensado hacer. Y por ello no vamos a lograr absolutamente nada. Hoy es tiempo de declarar, hermano, que el Señor es el que maneja el timón de tu barco o de nuestra vida. Esto se refiere a la familia también, a tus sueños también, tu trabajo y también tus problemas. Con el toque de su Espíritu, nosotros podremos experimentar maravillas que ni siquiera nos imaginamos. Ahora bien, todo puede cambiar porque tenemos acceso a una fuente que no se seca, como es Dios, sino que continuamente quiere colmarnos de bendición, de sabiduría. Solo tenemos que dejar que el Espíritu Santo traiga iluminación a nuestras vidas para que podamos ir por su camino. Una vez que hemos visto esto, la pregunta sería entonces, ¿quién va a continuar a partir de este momento a direccionar o a dirigir nuestra vida? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo vamos a seguir haciendo nosotros? Hoy es el día en que le vamos a dar una oportunidad a que Dios lo haga. De nosotros depende todo.
Cuando Simón escuchó la palabra de Jesús y obedeció la palabra que Jesús le dijo, cuando le dijo, echa las redes otra vez, dice la Escritura que eran tantos los peces que pescó que las redes se rompían. Y es sorprendido por este milagro, porque no solamente llenó las barcas de él, sino que llamó a los otros pescadores que estaban allí, es posible en la misma condición, desalentado, los llama una vez y todas las barcas fueron llenas de los peces. Por eso decimos que Dios nos bendice para que nosotros también bendigamos a otras personas. El mismo Dios de Pedro es el mismo Dios tuyo. Él conoce tu situación, Él sabe por dónde estás pasando, Él sabe cuáles son tus anhelos, Él sabe dónde estás, en el lugar en que estás. Acuérdate una vez que Jesús les dijo a los discípulos, bogen mar adentro, y Él se quedó, y los discípulos salieron, y se levantó una tormenta en la mar, y dice la Escritura que en la vigilia de la mañana vieron venir a Jesús sobre las olas, y pensaron que veían un fantasma. Y Pedro, siempre el que sobresalía del grupo, le dijo, Señor, si eres tú, permita que yo vaya a ti. Y la Escritura dice que Jesús le dijo, ven. Y también la Escritura dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero también dice la Escritura que una vez que Pedro quitó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse. Y cuando él vio que comenzó a hundirse, clamó, Señor, sálvame. Y la Escritura dice que el Señor le tendió la mano y lo rescató. Y es eso lo que estamos diciendo en la tarde de hoy. Es eso lo que estamos mirando en la tarde de hoy. Y es eso lo que queremos decir en la tarde de hoy. Y queremos notar dónde está nuestra victoria. Cómo salir adelante cuando sabemos que nos estamos hundiendo. Pedro supo cómo salir. Pedro supo dónde estaba su solución. Y aunque Pedro era profesional, conocía muy bien el mar, pidió la ayuda del Señor. Y una vez que pidió la ayuda del Señor, el Señor le tendió la mano, lo rescató y lo metió a la barca, y de una vez reprendió los vientos y las olas, y hubo bonanza. Ahí está el secreto, mujer. Ahí está el secreto, caballero. Ahí está el secreto. Solo Dios nos puede rescatar de las tormentas. Solo Dios nos puede rescatar de los conflictos. Solo Dios nos puede rescatar de los problemas. Solo Dios nos puede levantar de un lecho. Solo Dios nos puede salvar, sanar. Solo Dios tiene la última palabra. Entonces, la pregunta, ¿cómo salir? Clama al Señor, busca la ayuda de Dios, entrégale la vida al Señor y deja que Él comience a dirigir la vida. Deja que Él comience a dirigir tu ser, y te prometo que las cosas no serán las mismas, las cosas cambiarán porque Él ha prometido. De manera que es importante que entendamos en esta tarde, no importa por dónde estemos pasando, las dificultades que estemos pasando, tenemos un poderoso, tenemos un Dios que se interesa en ayudarnos, en bendecirnos y en sacarnos de los conflictos, por muy difícil que parezca. Mire que Pedro no clamó a uno de sus compañeros, Pedro no clamó a Andrés, Pedro no clamó a Mateo ni a ninguno de ellos. Sabía que la respuesta y la solución estaba en Jesús, y él clamó. Dice la Biblia, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. ¿Ve? Entonces esto es de suma importancia. Quiera Dios que en esta tarde haya puesto algo en tu corazón, en tu vida, y que el Espíritu de Dios haya iluminado una de las palabras que hemos dicho para que puedas salir adelante. Dios te bendiga en la decisión que tomes en la tarde de hoy. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga poderosamente. Señor, en esta tarde queremos darte honra, gloria y honor. Queremos bendecirte porque tú eres el Señor. Tú eres Dios. Y por eso, Señor, te bendecimos en gran manera. En estos momentos, Dios, yo te suplico que tú bendiga a todas las personas
que estuvieron allí escuchando este mensaje. Pero no solamente eso, sino que tú, Dios mío, responda al clamor de cada uno de ellos. Que tú resuelvas sus conflictos, por muy difícil que parezcan para nosotros los seres humanos. Para ti no hay nada difícil. Para ti todo es posible. Y en esta tarde, Señor, te doy la honra, te doy la gloria y te doy el honor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano, y que tengan un feliz día, un feliz fin de semana en este día. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana, que estaremos aquí en la poderosa escuela dominical. Gracias a Dios por contar con ustedes y espero que mañana nos pueda colaborar estando ahí. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga.